Ya. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 5 del podcast de Adri y Gon. Este episodio vamos a tener tal vez temas no muy agradables que han traído mucha controversia en el país. Son temas muy delicados. Creo que ha traído mucho de qué hablar al país, ¿no? ¿Cómo estás, Adri? Hola, Gon, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los que nos están viendo y escuchando? Lastimosamente sí, mucho de qué hablar de lo último sucedido en nuestro país. Cosas que no nos hacen sentir orgullosos, por supuesto, como bolivianos, pero que hay que reflexionarlos, ¿no? Sí, exactamente. Antes que nada, felicitarte por el 10 de mayo, el Día del Periodista. Tú que te mueves muchísimo en este ámbito. ¿Cómo has pasado tu día? Gracias. Bien, de una manera diferente, porque, bueno, no estoy ejerciendo en las calles, haciendo cobertura, pero sí efectivamente sigo haciendo el trabajo desde el internet. Gracias a Dios tenemos esa posibilidad. La verdad es que reflexionaba con algunos colegas, incluso docentes en la universidad. Es un tiempo difícil para los periodistas, pero bueno, ya vamos a estar hablando más de eso. Vamos a estar hablando de eso. Antes de iniciar, quería comentarte un poco que he estado el otro día en las redes sociales y me han aparecido una publicación bastante graciosa. A mí me ha traído gracia. Bueno, ni tú ni yo tenemos hijos, ¿no? No. No somos padres todavía, el futuro dirá. Y seguramente para muchos padres nosotros no tendríamos tal vez el derecho de hablar sobre la crianza de los hijos, ¿no? Exacto. Pero este es nuestro podcast y lo vamos a hacer de todos modos. Porque Exactamente. He encontrado una publicación. Cuento que tienes hermanos pequeños y tengo una sobrina igual, como que veo de cerca la crianza de un menor, ¿no? Y me ha parecido una aplicación que supuestamente te la tienes que descargar para que te ayude a criar a tu hijo. Y te daba cosas como ejemplos muy graciosos, mira, te voy a decir. A ver. Por ejemplo, decía, en lugar de decirle a tu hijo, lávate los dientes ahora mismo, prueba a decirle, ¿quieres cepillar los dientes de Elmo primero? Ok. Hay otro que dice, en lugar de decirle, come tu comida o te irás a la cama con hambre, prueba, ¿qué podemos hacer para que esta comida esté rica? Qué interesante. Sí, no sé, digamos, en vez de ¿Cómo decirle, ves? por ejemplo, cuando le castigas, en vez de decirle, a ver, siéntate ahí, decirle, ¿qué tal si vamos a nuestro espacio de calma juntos? Qué bonito. A mí me ha parecido gracioso porque es como que poco más decirle su majestad al niño. Claro. O sea, la idea es hacerlo parte de, ¿no? Ujú. No ser una autoridad superior que le estés imponiendo cosas. Ujú. Pero ya también es un extremo. Bueno, mi mamá trata de hacer eso, ¿no? De negociar con ellos. El Ya. otro día justo me contó algo similar. Me dijo que tardan en desayunar y obviamente ellos ya tienen que ir al colegio y es toda una pelea. Entonces dice que ellos tenían su pancito o sus galletas, creo, de agua con mermelada Ya. y no estaban pudiendo comer y tardaban. Entonces mi mamá le pregunta, ¿no? Que por qué no come y él le dice, es que me mancho con la mermelada a las manos y a él no le gusta tener las manos manchadas. Entonces le dice, mi mamá obviamente en vez de reñirle y regañarle le dice, ya, ¿qué quieres entonces? ¿Te parece con mantequilla por hoy día? Y él ya, y ella le explicó, ¿no? ¿Ves que es importante dialogar? Le dijo, si yo no sé lo que tú quieres, obviamente no te voy a entender. Entonces le dio la galleta con mantequilla y en menos de 5 minutos ya no había desayuno, ya había terminado. Entonces vimos como algo interesante, ¿no? El dialogar, hacerlo parte de las decisiones, pero tampoco tratarlo como un rey, ¿no? Exactamente, eso es a lo que yo me voy. Como tú dices, yo igual veo, por ejemplo, a mi sobrinita y lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, que se le pone opciones y que ella ya tenga el poder de decisión, ¿no? De qué es lo que quiere, porque saben lo que quieren los niños. Pero ya, como te digo, ya tratarle como un rey de que, ay, papi, ¿qué quieres entonces? Así, ¿no? No, hay ocasiones en las que sí creo que el padre debe ejercer cierta autoridad, digamos, y saber que al final él es el que manda, ¿no? Y tienes que hacer al final lo que él diga. Si bien no tienes que imponer, no se trata de que impongas y hagas las cosas a la fuerza o a la mala, sí poner las opciones, pero también mantener tu papel tal vez autoritario. ¿Qué se llama la aplicación? No me acuerdo qué se llama, lo buscaría, pero ahorita está grabando. Pero la voy a buscar, te voy a pasar, la voy a poner ahí Voy a poner el link de la publicación para que la puedan revisar. También los padres al final después seguramente les va a interesar y seguramente algunas de estas herramientas les va a servir a todos ellos. Seguro algo se puede rescatar. Sí, pero la forma en la que estaban haciendo publicidad me ha parecido graciosa. Bien divertida, pero bueno. Los crió. Pero bueno, algo con lo que se ha estado renegando mucho ha sido con lo de la Policía Nacional, ¿no? Lo que ha estado pasando este último, Sí. que habían estado involucrados en robo de autos. Una tras otra, ¿no? Es decir, realmente hay
ha pasado lo de la FELCN hace poco, que todavía estaban pasando por el polígrafo muchos policías, que tampoco es algo que da la confianza al 100%, sobre todo a la población. La gente ya ha dejado, creo, de confiar en la policía, que es en quienes deberíamos confiar, quienes deberían cuidarnos, protegernos, y que ahora salga esto de que quien debería cuidar que no te roben tus autos sea quienes tienen los autos, es decir, ¿en quién vamos a confiar ahora? No, es complicado, y además una de las personas en Santa Cruz, que es la que había colaborado con este periodista investigador chileno para dar con el número del coronel que tenía los autos robados y demás, resulta que ahora la policía la está amenazando a esta señora, ¿no? Entonces ya son prácticamente como que pandillas policiales declaradas, porque no tienen miedo de amenazar a la gente ni nada de esos, ¿no? Y lastimosamente se cubren con el denominativo de autoridad, ¿no? La autoridad se respeta, la autoridad, y la verdad es que sí hay abuso de poder, que lastimosamente la gente, sobre todo la gente más humilde o la gente que no sabe cómo defenderse, muchas veces se ve perjudicada, muchas veces se calla por miedo a lo que pasa con esta señora, por ejemplo. Exacto. Muchas veces no denunciamos y no denuncian las personas porque puede haber represalias, ¿no? Incluso económicas o por su propia seguridad. Sí, exacto. Yo creo que un gran porcentaje del país, de los ciudadanos, han tenido alguna vez algún problema con la policía, y siempre ellos como que usan su autoridad y siempre casi tienden a salirse con la suya, ¿no? Ahora que la pregunta es, ¿en quién vamos a confiar? Ese es el problema. La población se ve desamparada, y a veces lo único que queda, y como se ha visto en varios lugares, es como que la justicia comunitaria, ¿no? Por eso la gente acude a eso. No sé si hace algunas semanas has escuchado el caso de un asalto en una casa en la zona sur. No. Era en Huachchilla, muy abajo, lejos del centro de la ciudad, y ha habido un asalto en la casa y los ladrones, o sea, la gente los vio, logró atraparlos, y a uno de ellos lo lincharon porque era tanta su rabia, porque ya había habido 2 fallecidos, 2 víctimas. Wow, yeah. Entonces los vecinos agarraron, y como la policía no llegaba, o llegaron pocos, prácticamente los veías con un arma, no sé qué calibre, pero era una armita para 3 policías, y los ladrones ahí, había uno encerrado, salió, y los vecinos obviamente lo golpearon hasta el punto de matarlo. Yeah. Y luego de unas horas la policía anunció que iba a procesar a los que mataron al ladrón. No. Tomando en cuenta que el ladrón ya había matado a 2 personas antes. Entonces, obviamente la gente estaba molesta y todos se iban a rebelar si procesaban a estas personas. No sé la verdad en qué quedó, creo que no fue más allá. Pero la verdad es que la gente decía, llamamos a la policía para que nos protejan, y ellos corren solamente cuando hay que proteger al delincuente. Claro, exactamente. Y eso es lo que molesta. Eso es lo que molesta, ¿no? Incluso hasta en los derechos humanos pasa esto, ¿no? Por ejemplo, veíamos en las noticias de El Salvador que el presidente Bukele estaba metiendo en la cárcel a todos los pandilleros y les estaba castigando de unas maneras bastante extremas, tal vez, pero que sí se lo merece, ¿no? Por ejemplo, estaba reduciendo la cantidad de alimentos, les estaba quitando los medios de comunicación, la televisión y demás, y es ahí donde los derechos humanos internacionales pues saltaban, ¿no? Y eso decía el presidente Bukele, decía, pero los derechos humanos nunca se preocupan de las personas asesinadas por estos delincuentes, ¿no? Entonces, si les preocupan tanto los delincuentes, vengan y llévenselos, se los vamos a entregar al 2x1, decía él, ¿no? Y tienes razón, ¿no? Estas instituciones, estas entidades, como que se preocupan mucho del delincuente, como tú dices, del que comete el delito, y las pobres víctimas se ven pues totalmente desamparadas. Y lamentablemente no solamente en la policía surge esto, sino que, por ejemplo, si los fiscales fueran buenos, si los jueces fueran buenos, ahí habría un freno, digamos, para la policía, ¿no? Pero se hace toda una red de un grupo de policías, exactamente, y al final es todo un equipo que gana muchísimo dinero, sacan ventaja por todo lado, y el ciudadano se encuentra, pues, desamparado por todo lado. Indefenso. Lo mismo pasa en la cárcel de San Pedro, y se ha visto hace algunas semanas lo que realmente ocurre ahí, y creo que es un secreto a voces, porque por más que las autoridades intenten negarlo, taparlo, decir, wow, es una sorpresa que pase esto, todos lo sabemos,
sabemos cómo se manejan las cosas ahí. Las autoridades no son no es la policía, las autoridades no es el gobernador de la cárcel, las autoridades son los mismos reos, los mismos presos, ellos manejan y administran todo. Y llega un punto en el que, bueno, yo me pongo a ver en el lugar del policía que trabaja ahí, que tienes que negociar, ¿no? Es incluso tu propia seguridad, son tantos contra tan pocos policías, que yo creo que también por eso empieza a haber este tipo de negociaciones, de tratos, cómo entra la droga, el alcohol y armas, celulares y demás. Obviamente tienen que pasar por todo ese conducto que es cuidado por policías. Claro. Entonces es lo mismo, la gente que está encerrada está delinquiendo igual desde ahí adentro, y lo peor es que después de que se conoció esto, hay un sector por el que pasan los presos antes de entrar a la población. No recuerdo el nombre, pero según dicen es un lugar duro, ¿no? De castigos duros. No conozco su alcance, pero hace días la defensora del pueblo hacía un llamado y un pedido para que se respete los derechos humanos en este sector. Y yo decía, qué rabia, porque los está protegiendo mientras otros ya están adentro y siguen haciendo esto. Como lo de estas chicas, por ejemplo, que eran extorsionadas desde el interior de la cárcel. De la cárcel, sí, se ha visto muchos casos. Por ejemplo, hay una historia de un señor que era muy conocido, más que todo por su negocio, porque manejaba uno de los table dance nocturnos más famosos de la ciudad. Y luego, no sé, su misma hija, si no me equivoco, es la que denuncia todo lo que pasaba ahí adentro. Incluso se hablaba de trata y tráfico de chicas de diferentes países y demás, ¿no? Entonces este señor ingresó a la cárcel. Y ahora el señor como que ha salido la historia de que está más cómodo adentro porque puede realizar su mismo negocio pero dentro de la cárcel y le va todavía mejor. Con todos los Ajá, exactamente. Entonces no hay un freno como tú dices, ¿no? Alguna vez que se ve en la televisión que la policía decide hacer algunas requisas, algunas requisas dentro de la cárcel, no sacan pues unas cuantas botellas de trago, unas cuantas armas, ¿no? Son cajas y cajas de paquetes de todo tipo de bebidas incluso muy lujosas, muy caras, incluso para el ciudadano común. Confiscan droga, confiscan, como tú dices, celulares. Entonces ahí adentro no hay un control realmente de nada, ¿no? Entonces si sacan, ¿no? La policía como gran cosa muestra que ha decomisado eso. De eso, para empezar, nunca debería haber ingresado a la cárcel, ¿no? ¿Y cómo es que entran? Exacto, con que ellos muy orgullosos, ¿no? de haber encontrado, pero ¿cómo es que ha ingresado si es algo controlado por ellos? Y a la policía no le importa nada. Mira, yo te voy a contar una anécdota que me ha pasado hace unos 2 años, justo antes de la pandemia. Con mi enamorada, era después de la pandemia, justo nos habíamos visto después de mucho tiempo con mi enamorada, entonces decidimos comprarnos 2 latas de cerveza en el supermercado que está cerca de la Plaza Isabel la Católica. Entonces nosotros también, bien tontos, nos hemos ido a meter al ojo del huracán, nos hemos parado ahí en la baranda del Puente de las Américas, muy cómodos, con nuestras latas de cerveza, muy felices, y de pronto nomás ya he sentido que alguien me toca y eran 2 policías, ¿no? Y que no se puede tomar en la calle, que nos han sacado fotos con sus teléfonos, fotos a las latas, así, ¿no? Y como que esperaban que nosotros les digamos algo por el estilo, me imagino, de que no, que por favor arreglemos y no sé qué, ¿no? Y nos han dejado ahí unos minutos como que sentados, pero tampoco hacían nada. Entonces, que después de unos minutos nos decía, vamos a llamar a una patrulla para que se los llevemos. Y yo le dije, bueno, ok, ¿no? Nosotros bien tranquilos, yo estaba incluso con unos libros que había comprado y todo eso, ¿no? Y al final como que llegó una patrulla con otros 2 policías y nos subieron a la patrulla y nos han llevado a la Pando, ¿no? Llegamos a la Pando y los policías como que dicen, ¿qué pasaba? Estaban bebiendo en la calle, sí, pero nosotros no estábamos, ni siquiera habíamos tomado la mitad de las latas que habíamos comprado. Entonces estábamos súper tranquilos, súper conscientes, nosotros colaborando con todos, los policías también de alguna forma se han portado amables con nosotros, pero según ellos teníamos que cumplir 8 horas dentro de las celdas. Entonces lo primero que hacen es quitarnos nuestras cosas, ¿no? Nuestras billeteras, los libros que había comprado y demás, ¿no? Y algo que me ha llamado la atención es que nos dicen que nos saquemos los guatos de los zapatos. Y yo así de, pero ¿por qué, no? Y me dicen, lo que pasa es que si alguien entra más a la celda, te puede hasta ahorcar con tus mismos guatos de zapatos, así yo. Pero si estoy en la celda aquí adentro, se supone que estoy dentro de su jurisdicción, ustedes deberían garantizar mi seguridad, lógicamente, ¿no? Y yo cumplo las 8 horas, no tengo problema, les decía, pero se supone que ustedes van a garantizar mi seguridad aquí adentro, así. Y su respuesta ha sido una carcajada de todos los policías, así.
y me han metido adentro a la celda. Hemos debido estar ahí adentro, a ella le han mandado a la celda de mujeres y a mí a la de varones, ¿no? Y exigían que les paguemos un monto, ¿no? E incluso nos decían, yo decía, no tengo. Y me preguntaban, pero entonces, ¿cuánto tienes? Y yo decía, es que yo no voy a cancelar nada, ¿no? Claro. Al final, hemos debido estar 1 hora ahí adentro y a ella la soltaron. Y se me acerca a la cena y me dice que yo me voy a ir, pero que vos te vas a quedar, así. Y mi enamorada les había dado un monto, si no me equivoco, era como 20, 25 bolivianos, algo así, ¿no? Yeah. Y después de unos 20 minutos más, que debía estar 1 hora, 20 minutos, me sacan de la celda y veo entrar a un grupo pues de chicos que tenían una apariencia bastante atemorizante, la verdad. Y me dicen, te vamos a sacar porque estos cuates te van a hacer algo ahí adentro, ¿no? Y me decía, además vos estás bien, estás tranquilo, ya les vamos a soltar, pero en serio no tienes algo así, ¿no? Seguían insistiendo con eso. Yo así, ahora tengo 20 pesos, ya está bien, así. Eso me han sacado y me han dejado ir, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa la policía? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es bien interesante y ellos se niegan a darte algún recibo o algo del monto en el que has pagado. Ni siquiera sabes por qué has pagado, ¿no? Yo no sé si he pagado porque me han soltado o realmente era la buena intención de protegerme en ciertos aspectos de los policías. Pero si bien se han portado muy amables, llama la atención pues esta forma de operar, ¿no? Y muchas veces las personas que tienen familiares, policías, obviamente se enojan, se molestan por comentarios que hacemos, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces veo a fin de mes, digamos, veo que están haciendo batidas, ¿no? Controles y demás, y digo, es que es fin de mes, pues hay necesidad. Claro, exacto. Y lo burlo, porque ya es algo común, es decir, no hay alguien que no haya pasado por una experiencia así. Otra cosa que, por ejemplo, pasa, y lastimosamente eso también muestra corrupción, es cuando te toman el alcoholímetro, ¿verdad? Ah, sí, exacto. Para empezar, eso no deberían hacerte en la calle, es decir, no está en las normas, digamos. Tendrían que llevarte hasta una estación y ahí hacer todo el proceso. Sí. Pero ¿qué es lo que hacen? Ni bien te ven, te hacen soplar y demás, y varía. Claro. Siempre varía. Porque una vez estábamos con mis amigos, fuimos a cenar. Ya. Era cena. Y en la cena habían para cada persona una lata de cerveza o una copa de vino, no me acuerdo. Pero era así, nada más. Y era más la comida. Entonces nos fuimos, mi amiga estaba manejando, ni siquiera estábamos con música, no era tarde, nada. Estábamos pasando por la 8 de Calacoto y responsables obviamente hemos pasado sin escaparnos, nos hicieron parar, le hicieron soplar a mi amiga y le salió, no recuerdo cuánto era lo que medía, pero era elevadísimo, como si él hubiera tomado como 3 botellas de alcohol. No. Y me acuerdo que le sacaron como un poco más de 2,000 bolivianos. Wow, no puedo creer. Nos tuvieron ahí unas 2-3 horas en todo el correteo, ¿no? Obviamente. ¿Pero que estaban en vehículo o qué? Claro, estábamos en el auto. Con razón. Y no, fue todo un lío. Qué locura. Demasiado. Esa vez realmente he comprobado que no se puede confiar. Es casi un sueldo mínimo lo que le han sacado, ¿no? Exacto. Wow, sí, pues se ven casos y como tú dices, llaman la atención porque, por ejemplo, se ven batidas muy, muy rigurosas generalmente en el mes de diciembre, ¿no? Y como tú dices, la población ya se tira comentarios de, el aguinaldo pues tienen que sacar, ¿no? Y cosas así. Y lamentablemente existen, lógicamente, buenos policías, ¿no? No son todos, pero lamentablemente se ven empañados por estos malos policías que lamentablemente ocupan los altos cargos, ¿no? Entonces, a los buenos policías que seguramente existen, la población nunca los ve, ¿no? Nunca los ve porque son relegados, ¿no? Ha pasado, se ha visto en alguna vez que algún oficial de menor rango que otro le decía, profesor, yo no puedo hacer esto, yo no voy a hacer esto porque eso está mal, y al final él es el que recibe el castigo y listo, ¿no? Se lo mandan seguramente a alguna frontera o algún puesto donde no tiene mucho contacto con la ciudadanía, tal vez algún escritorio para hacer cartas y ya. Entonces, claro, obviamente si eres un oficial de alto rango, le vas a dar prioridad y le vas a dar pega a tus amigos que te van a socapar también tus actos delincuenciales, ¿no? Y ahora, no sé si has escuchado en los últimos días las declaraciones justo del comandante nacional, bueno, general, que la policía boliviana es mejor que el FBI. Que el FBI. Bueno.
¿Qué podemos decir? Han salido muchos memes, ¿no? Justamente de la foto del comandante que decía, no, Kipus es mejor que iPhone. Kipus es una empresa, para poner en contexto, es una ensambladora de teléfonos celulares y computadoras aquí en el país, pero que no sirven pues absolutamente para nada, son de muy, muy baja calidad, ¿no? Después decían, la Liga Boliviana de Fútbol es mejor que la Champions, así. Sí. Y cosas es que así. Da para reírse, la verdad, porque no sé en qué sentido lo dijo, no sé cuál fue su intención, tal vez realmente quiso defender el nombre de la policía boliviana, pero causa gracia porque lo que se muestra no es Exacto, eso. exactamente. Lo que se muestra es todo lo contrario, no hay seriedad en las cosas que se hacen y la gente ya no está ciega, la gente gracias a las redes sociales está cerca de todo, ve todo, se entera de todo al instante. Ajá. Entonces no se puede ver la cara. Exacto, y eso es lo que da rabia, ¿no? Porque pareciera que nos quieren ver la cara de tontos a todos los ciudadanos. Y alguna vez siempre es un consejo que algún amigo me decía, el peor error que puedes cometer en cualquier circunstancia es pensar que la gente es tonta, ¿no? Y sí, tienen toda la razón y es bien complicado. La policía es realmente una vergüenza cómo están metidos. Y si están metidos en el robo de autos, no sorprendería para nada que la policía esté metida en tráfico de armas, en tráfico de personas y una serie de cosas más, ¿no? Y una pena lastimosamente que estas cosas salgan a la luz gracias a medios internacionales. Tuvo que ser un periodista chileno el que hizo esto. El tema de, por ejemplo, mucha gente dice, ¿por qué no los periodistas bolivianos investigan y demás? Uh-huh. Y eso hablaba esta semana yo con unos amigos. Lastimosamente hay mucha presión económica, política, de poder desde la misma policía incluso. Claro. Entonces tiene que venir alguien de afuera para destapar estas cosas, ¿no? Y te das cuenta, es una cosita que sale y empieza así como un dominó. Ajá, exactamente, es un dominó así. El sector de los periodistas en su mes de paso lamentablemente ha sido muy criticados también, ¿no? Porque también es verdad, ¿no? La población no ve realmente un trabajo periodístico y pasa yo creo que lo mismo que te comentaba con la policía, ¿no? Lamentablemente los medios de comunicación, al menos en televisión, están muy preocupados de la farándula, ¿no? Que es lo que más les interesa y lamentablemente muchos de ellos ni siquiera son comunicadores sociales, ¿no? Son simplemente modelos. Se ha visto casos que a estos concursos que desarrollan algunos canales de deportes y demás, son los chicos y las chicas más simpáticas, por decirlo así, las que luego al día siguiente las ves de presentadoras y presentadores quitándole un puesto de trabajo que es tan importante a personas que se dedican y que estudian, ¿no? Pero es bien complicado y no sé, claro, después como tú dices, los policías, por ejemplo, se agarran pues con los medios de comunicación porque ellos cuando sacan alguna nota no sacan más de lo que ellos mismos han dicho, ¿no? Sí. Por ejemplo, el comandante de la policía de Santa Cruz, uno de los periodistas le pregunta, ¿no? Le dice, en Yapacaní, al frente de la unidad policial se lleva a cabo una feria de autoventa, pero ninguno de los autos tiene placa, ¿no? Y el policía, el comandante de paso le responde muy cómodamente, nosotros no sabemos si esos autos serán robados o no serán robados o serán chutos o tal vez tendrán papeles, pero el auto no está andando, pues está ahí detenido y si está detenido no está cometiendo ningún acto de infracción, dice, ¿no? Y además la policía no está dentro de las responsabilidades de la policía ver si un auto tiene papeles o no, dice, a ver. Entonces la gente, gracia. Claro, y la gente se ha empezado a preguntar, entonces, ¿quién es el que debería fiscalizar los papeles de los autos, no? Claro. Tal vez nosotros que hacemos podcast deberíamos investigar, tal vez a nosotros nos corresponde fiscalizar, o a quién le corresponde, ¿no? Gente. Pero, y si no le corresponde a la policía, ¿por qué ellos tienen la unidad de tránsito para empezar? ¿Por qué ellos gestionan la inspección vehicular? O sea, una contradicción increíble, ¿no? Y hablando del comandante, ¿no? Y obviamente, digamos, hay jurisdicciones, hay unidades que se tienen que respetar y demás, pero a ver, tú eres policía, por más que seas policía de, no sé, tú trabajes en la FCC, digamos, o en la división de homicidios, pero estás viendo que hay un auto chuto, como dicen, ahí frente a vos, en tus narices, no te vas a hacer a loco y vas a decir, no, es que no es mi área, no, mejor me callo, no digo nada, no veo nada. Por lo menos
pasas la información pues al que le corresponde. Exactamente. Para que se haga algo. Claro, si no corresponde, digamos, tal vez de la división en la que el comandante trabaja, pero tal vez informar a tránsito, o sea, es la misma institución, ¿no? Como no hay comunicación dentro de ellos, y en la forma en la que actúan también da rabia con algunas autoridades. Mencionabas, por ejemplo, el tema del alcoholímetro, y que mira cómo le ha detectado a tu amigo y le han sacado más de 2.000 bolivianos, realmente es increíble. Sin embargo, cuando le han agarrado al gobernador de La Paz en estado de ebriedad, igual en un motorizado, la policía dijo, no, igual un periodista le preguntó, no, pero ¿por qué no le han hecho la prueba de alcoholímetro? Y el policía decía, no, es que él no quería, se ha negado a que le hagamos la prueba, no le podemos obligar, así. Entonces, al final, ¿cómo puedes hacer? No sé qué pasa si yo estoy en alguna situación similar en algún momento. ¿Qué pasaría o cómo me trataría un policía si le diría, no, yo no voy a hacer el alcoholímetro, no quiero? Digo. No creo que me diga, ya, entonces no te preocupes. No, digamos, ese rato me van a extorsionar, más bien peor, ¿no? Entonces la forma en la que actúan también con unos y con otros, esa diferencia que se hace, pues da rabia. Ahora también como una autorreflexión, digamos, un mea culpa, como dicen, muchas veces esta corrupción es alimentada por los mismos ciudadanos, lastimosamente. Por el ciudadano que comete una infracción y dice, ya arreglaremos, ya está sacando la billetera, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a reclamar algo si también hay personas que están alimentando esto? Entonces creo que también es una llamada de atención para ambos sectores. Para ambos sectores, sí, definitivamente. Es que al final del día es mejor pagarle tal vez 100 bolivianos al oficial en la calle que ir al tránsito y tener que pagar una multa mucho mayor, ¿no? Un monto mayor que te van a sacar. Entonces es bien complicado. Pero bueno, hemos estado el 10 de mayo, Día del Periodista, y lamentablemente, como decíamos hace rato, este sector ha sido muy, muy criticado por la población porque, al igual que no ve la ciudadanía un trabajo policial, tampoco ve un trabajo periodístico. Como te digo, muchos se dedican al tema de la farándula, y el otro día mostraban, por ejemplo, imágenes de Yapacaní, y en la pantalla se han debido ver por lo menos unos 150 autos que han pasado, y no había uno solo que tenía placa, ¿no? Y como que esto nunca les ha llamado la atención a los periodistas, o es que no les causa curiosidad. No estoy seguro por qué dejan pasar, y que cuando algo revienta se pone en auge, reciben todos los canales de comunicación a las calles a ver qué auto no tiene placa, digamos, ¿no? Entonces, como que se hacen modas, digamos, dentro del ámbito periodístico, y es de que hoy vamos a seguir esto, al día siguiente hay otra cosa, entonces nos olvidamos de este tema y empezamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando dentro del mundo periodístico? ¿Tú qué podrías decir? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay una agenda, ¿no?, que se maneja coyunturalmente, es decir, lo que está pasando y demás, porque es lo que, entre comillas, vende. Lastimosamente, los medios de comunicación, bueno, esta es una percepción personal, claro, los medios de comunicación en Bolivia, los privados sobre todo, viven y sobreviven, en especial, gracias a la publicidad. Publicidad de empresas privadas que obviamente les va a dar cierta tranquilidad, hablando económicamente, pero lo que más maneja a los medios y puede hacerlos sobrevivir es la publicidad estatal. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay publicidad estatal hay cierta presión indirectamente, es decir, hay una autocensura. Tú como periodista puedes querer investigar. Conozco excelentes periodistas que han hecho muy buenas investigaciones, pero que están autocensurados por el mismo hecho de que el jefe de prensa o el jefe o dueño del medio puede estar presionando, oye, no saques esta nota porque, mira, nos van a quitar, por ejemplo, publicidad. Claro. O las autoridades, por ejemplo, muchas veces ha pasado, conozco casos en los que sacas una noticia y llaman al medio y dicen por qué están sacando esto y demás. Obviamente, si hubiera un trabajo también responsable, habría parte y contraparte, que en muchos casos no hay. Entonces, creo que el tema de la publicidad, la economía y la política es una presión que está asfixiando al periodismo. Hay periodistas excelentes que son independientes, y ¿por qué no llega lejos su trabajo? Porque no tienen los recursos económicos, es difícil, están muy, o sea, me gusta usar esa palabra, asfixiados, porque realmente están ilimitados, no saben dónde ir, por dónde ir, porque se les cierran también las puertas cuando no tienen un medio que los respalde. Entonces, creo que es eso lo que está llevando al periodismo a vender simplemente lo que a la gente le gusta, ¿no? A la gente lastimosamente le gusta ver el morbo, lo que está ahorita de moda,
que es tanto que feminicidios, que asesinatos. Ahora, anoche, por ejemplo, perdían la vida unos niños. Y es tercer caso en la semana de niños que mueren intoxicados. Wow. Entonces, da dolor ver esas cosas y demás. Pero obviamente hay temas de fondo, ¿no? Que podrían ser dignos de investigaciones, de por qué la madre no tenía alguien más que le ayude a cuidar a sus hijos, por qué los niños estaban solos, porque muchas cosas que se podrían hacer y podrían llevar a lindos trabajos de investigación que realmente ayuden a la sociedad. Pero no hay recursos, eso es lo que pasa. Sí, lo entiendo, pero no estoy necesariamente, o no estoy de acuerdo del todo, porque, por ejemplo, y lo decía bien María Galindo ha sacado su trabajo periodístico incluso hasta más allá de las fronteras del país, y ella misma lo decía, ¿no? Lo estoy haciendo con un teléfono de $100 y con un micrófono de $100 y con un micrófono de $50, decía, ¿no? Creo que sumaba en total $150 todo su material. Y increíble, digamos, lo que ella puede lograr, ¿no? Tiene una voz bastante fuerte. Entonces también esto muestra como que a los medios de comunicación, con lo que dices, como que les interesa, ya no importa que nuestros periodistas, que son sus empleados, sus trabajadores, no importa que estén cortados de su trabajo, pero ganaremos dinero, ¿no? Y nos haremos de dinero. Entonces, como que hay mucho interés monetario de parte de los medios de comunicación, porque si no tendrías, digamos, la publicidad y la propaganda estatal, tienes la publicidad privada y empresas, los segundos en televisión no son nada económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola nomás, ¿cuánto pagará, no, esa empresa por tener publicidad? Porque es una empresa que no te va a tirar una publicidad pues de 5 segundos, ¿no? Ellos se dan el tiempo para poner un muy buen material de muy alta calidad. Entonces, yo creo que los medios de comunicación podrían vivir tranquilamente del sector privado, ¿no? Porque es increíble que prefieras distribuir publicidad estatal con la que incluso tal vez algunos canales no están de acuerdo y lo hacen, ¿no? Eso es algo que me gusta, por ejemplo, de la radio de Galindo, que antes de poner una publicidad estatal, ella recalca, ¿no? Queremos recalcar que estamos obligados a pasar con esto, sí. Nosotros no estamos de acuerdo, pero nos obligan. Y luego ponen, digamos, el discurso presidencial, ¿no? Exacto. Entonces, ese coraje que tiene, digamos, este medio de comunicación, yo creo que es el coraje que le falta a todos los demás medios, ¿no? Entonces, como que están muy preocupados del recurso económico. Entonces, claro, cuando tú eres un periodista, debes ser, en especial nuevo, debes entrar muy animado a un medio de comunicación y luego nomás ya te cortan, ¿no? No puedes investigar porque tienes miedo de perder tal vez tu espacio laboral. Pero yo creo que ahora existen los medios necesarios, no ahora, desde hace ya años, los medios necesarios para que un periodista pueda desarrollar su investigación de manera independiente y poder expresarse su voz, como lo estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Que no necesitamos un canal, no estamos en un medio de comunicación y aquí nos vemos totalmente libres de expresar lo que nosotros queramos, sin límite incluso de tiempo, ¿no? Lo podemos hacer, pero también entiendo que cuando eres un periodista independiente estás también mucho más vulnerado, justamente por temas que hablamos, ¿no? La policía no te va a proteger, las autoridades tampoco lo van a hacer, entonces es un poquito complicado también en esa parte. Sí lo entiendo de que a veces el periodista prefiere dedicarse a la farándula porque al final pone en seguridad no solo su integridad de él, la de su familia y demás, ¿no? Y aparte que, por ejemplo, el tema de la investigación creo que se ha dejado de lado en nuestro país. Yo escuchaba a un docente decir esta semana en un seminario que escuchaba que, por ejemplo, en la UNSA, que es la Universidad Estatal, el tema de periodismo debería ser una materia troncal. El periodismo ahorita en la UNSA es una mención, es decir, claro, tú lo llevas al final de tu carrera, obviamente llevas investigación, redacción y demás, pero al final el periodismo es solo como mención. Y él decía, desde hace años estamos pidiendo que sea como una materia troncal porque hace falta profundizar más. En otros países hay la carrera como periodismo como tal, tú sales licenciado en periodismo. Aquí sales licenciado en comunicación. Exacto. Si no me equivoco, hay una universidad privada que sí tiene ya la carrera de periodismo, pero que, bueno, está hace poco empezando esta carrera a avanzar. Lo que pasa es que falta investigación porque los periodistas, y me incluyo, nos hemos acostumbrado a hacer un periodismo de conferencias, es decir, poner el micrófono, ok, exacto, escuchas lo que dice, redactas tu nota y lo cuentas y lo transmites. Y falta ese periodismo de ir, preguntar, indagar, incomodar. Ayer un amigo y colega me mostraba un poco de su discurso que iba a dar en un reconocimiento que iban a darle.
y él mencionaba algo, el periodismo es incomodar a las personas a las que les estás preguntando. Y creo que más bien muchas veces falta eso, nos quedamos en nuestra zona de confort, estamos ahí, por ejemplo, quedando bien con las autoridades, hay actividades, autoridades, periodistas y todos ahí que quieren quedar bien y demás, cuando no debería ser así, ¿no? Sí, el periodismo es para la gente, no es para uno mismo, no es para las autoridades, es para la población, porque al fin y al cabo es un trabajo de servicio, bueno, es un servicio. Ajá, sí, exactamente, creo que son muy pocos periodistas los que logran realmente incomodar a alguna autoridad, y es algo, por ejemplo, alguna vez se le ha escuchado decir al expresidente Evo Morales que antes de entrar a una sala de conferencia, él decía, no voy a entrar a la sala de tortura, decía él, ¿no? Porque habían, claro, alguna vez algunos medios que sí le hacían algunas preguntas medio incómodas, pero cada vez esto se ha ido reduciendo, ¿no? Tal vez estos habrán sido en sus primeros 3, 4 años de mandato, pero luego ya como que se ha fortalecido, ha entendido muy bien, se ha hecho un buen círculo que lo protegía al presidente, entonces ya a veces ya ni daba, ¿no? Las conferencias de prensa, o daba y respondía, o hasta pareciera que ya tenía las preguntas premeditadas, ¿no? Entonces como que a veces también algunos medios de comunicación pues se prestan a esto, ¿no? Lastimosamente sí, y algo que molestaba mucho al gremio esta semana era justo el 10 de mayo el presidente Arce ha hecho un desayuno con periodistas que cubren el área política principalmente, y salió como que una frase de todo este desayuno y demás, que era como que llamó la atención a los periodistas, ¿no? Y les pidió hacer un trabajo serio y demás. Es decir, en el Día del Periodista, en el que se tiene que reivindicar los derechos de la libertad de expresión, exacto, el presidente del Estado está llamando la atención a los periodistas y diciéndoles cómo hacer su trabajo. Entonces obviamente va a molestar, ¿no? Obviamente claro. Muchas personas lo han visto por el lado de que sí, que es que él ya no quiere amarillismo y demás, pero no puedes decirle a alguien que es un medio para expresar las ideas de toda la población, cómo hacer el trabajo. Obviamente hay normas de ética, hay incluso el tribunal de ética que los mismos periodistas han instaurado y demás, hay una autocensura, hay una autocrítica, pero no puedes hacer eso, ¿no? Porque eso es también ir a limitarlos de frente. Sí, exactamente, y en vez de hacer ese discurso, por ejemplo, que tú dices, lo que debería haber, por ejemplo, garantizado a este sector periodista, debería haberles garantizado, por ejemplo, el acceso a la información, que es algo que muchos periodistas se quejan, que quieren hacer la investigación, pero se les niega la información, ¿no? Cosas como estas, por ejemplo, debería garantizarles la libre expresión, como tú dices, que no van a ser de ninguna manera perseguidos ni demás, pero está tratando de que los periodistas digan lo que a su gestión le conviene que digan, ¿no? Claro. Entonces eso no es bueno. Y otra cosa que ahorita que me hiciste recordar, el tema de que hace años se viene pidiendo, por ejemplo, el seguro social para periodistas. No hay aún en el país algo así, y lastimosamente se ha visto mucho este tema afectar al sector en la pandemia, por ejemplo. Han habido muchos colegas que han perdido la vida haciendo la cobertura. Uno de ellos, del que más me acuerdo, es un periodista que trabajaba en Unitel, le llamábamos Pata entre todos. Y este periodista, me acuerdo que él trabajaba en la noche, era nochero, y lo mandaron a Oruro. Yeah. Tenía que ir otro periodista, bueno, es lo que me contaron, tenía que ir otro periodista y lo mandaron a él, prácticamente, no, él tenía que salir de vacaciones, pero prácticamente como ya había poca gente porque empezaron a contagiarse y demás, claro, lo mandaron a él a Oruro. Oruro, no sé si recuerdas, era el departamento más disciplinado al principio de la pandemia, los primeros que han entrado en cuarentena, menos contagios, pero lastimosamente él en toda esa cobertura se enfermó. Llegó aquí, lo internaron, estuvo mucho tiempo en coma y la familia era de escasos recursos. En el medio en donde él trabajaba, obviamente se intentó darle el apoyo, que era mucho, económicamente hablando, pero ahí te das cuenta lo necesario que es, por ejemplo, el tema de la seguridad, la salud, ¿no? Que hasta el día de hoy no hay, por ejemplo. Es verdad, ¿no? Incluso los periodistas deberían tener un seguro de vida bastante bueno, ¿no? Y
Y lo peor es que la gente paga pues sus impuestos y no paga poco, ¿no? Y hasta el día de hoy, digamos, de todos los días como que salen ideas de nuevos impuestos, como que han creado el nuevo impuesto a la riqueza o quieren subir los impuestos a una y otra cosa. Entonces como que falta dinero, ¿no? Y hemos visto cómo usan nuestros impuestos, por ejemplo, en el tema de este dirigente universitario, que lo vamos a hablar también. Entonces el problema es de que la población ya no sería problema la población de pagar impuestos. Pero si viera pues los resultados, ¿no? Deberíamos tener, como tú dices, buenos seguros, no solamente el sector periodista, tal vez, por ejemplo, el sector de los transportistas, ya deberían tener también su propio seguro, sus propios hospitales de muy buena calidad que los atiendan. Entonces, no se ve nada de eso, pues, lamentablemente, y el periodista también está desamparado en esa parte y corre riesgos frecuentemente, pues. Sí, lastimosamente, bueno, hay mucho por avanzar. Sí han habido avances, obviamente, en comparación de años atrás. Han habido excelentes exponentes del periodismo en el país que dejan un legado importante y creo que en esta semana, por ejemplo, que con muchos colegas seguimos festejando y conmemorando, en realidad hay que tratar de reivindicar esos derechos, no solo por nosotros, como lo decía, ¿no? Es una noble profesión y es un servicio a toda la población. Debemos cambiar esa imagen, así como por ejemplo la policía debe cambiar esa imagen que es un servicio a la gente. Igual los periodistas debemos encargarnos nosotros mismos de cambiar esa imagen y realmente mostrar para qué es esta labor. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, destaco el trabajo de, por ejemplo, Carlos Valverde o Amalia Pando, después de John Arandia, que es, por ejemplo, Valverde y Amalia Pando trabajan igual de manera independiente, ¿no? Con sus canales en las redes sociales y demás. Ajá, exactamente. Y hacen un trabajo, la verdad, muy interesante y muy impecable y además documentado, ¿no? Por ejemplo, Carlos Valverde no va a sacar nada si no tiene papeles, ¿no? Y lo que me gusta de él, por ejemplo, es la imparcialidad que tiene, ¿no? Cuando tiene que criticar al oficialismo lo hace, cuando tiene que criticar a la oposición lo hace con la misma dureza. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Más personas como ellos. En quien se pueda confiar. En quien se pueda confiar. Así es. En quien no se puede confiar es en los dirigentes de la hay que decirlo. ¿Qué tal? 20.000 bolivianos... Más de 20.000 bolivianos, ¿no? 20.870, si no me equivoco, eso, era. Gana eso estando en segundo año durante más de 20 años, cuando hay gente que ha salido en 4 años profesional y no ganan más del mínimo. Exactamente, sí, son casi 30 años los que lleva este señor en la universidad y si no me equivoco no llegan a 10 las materias que las tiene aprobadas. Pero es increíble cómo gana ese monto. Y yo digo, por ejemplo, ¿cuánto cuesta la matrícula? Tú estudias en la universidad pública. 27 bolivianos. Es el semestre, el año. El año, 27 bolivianos. ¿Cuántos estudiantes llegarán para que este cuate pueda recibir 20.000 bolivianos mensuales? ¿De dónde sale ese dinero? Que los impuestos de la gente van a la universidad pública y es decir, las personas le están pagando a él, exactamente. Y si él es solamente digamos es dirigente universitario, ¿qué harán con los cargos más altos de la universidad, ¿no? ¿Cuánto ganan ellos? Y como tú dices, mira, nuestros impuestos son despilfarrados. Ahora, si no me equivoco, que es Max Mendoza, ¿no? Este señor, estaba viendo que le quieren hacer devolver una gran cantidad de dinero, una parte de sueldos y otra parte de aguinaldos, porque aparte recibe aguinaldo, lo cual en muchos sectores no tienen. Entonces es bien injusto, la gente se enoja, como tú dices, hay chicos muy buenos que se dedican a la universidad y pasan con notas realmente excelentes en tiempos récord, luego incluso tratan de apurarse para sacar una segunda carrera más y complementar, ser lo más competitivos posibles, ¿no? Pero no sucede eso, ¿no? Lamentablemente ves que un tipo que está años y años en la universidad gana mucho más que incluso funcionarios públicos que están en altos cargos. A ver, el tema de la FUL, de la dirigencia universitaria, no es algo malo, porque en realidad se supone que esos dirigentes, por el tema incluso de la autonomía universitaria, están ahí para defender los derechos de los estudiantes, ¿no? Y ser como dar la cara frente a las autoridades de la universidad y del Estado. Pero hace bastantes años ya se ha manejado esto como un botín político. Exacto. La gente apunta a eso y muchos compañeros incluso sé que apuntan a eso porque tienen un trabajo seguro ahí, una pega segura, como se dice. Saben que si apuntan a eso van a ganar muy bien dinero. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba en la universidad y yo era niña, pero yo lo veía, ¿no? Tenía ella un amigo que era
sumamente político, es decir, era buen estudiante, obviamente salió profesional en muchos años, pero todo el tiempo que estuvo en la universidad, él formaba parte del centro de estudiantes, luego formó parte de la FUL, y ya después, cuando estaba en la FUL, se metió a temas políticos ya por fuera, entonces obviamente tenía un apoyo político importante que hacía que se mantenga en este cargo, y eso es lo que pasa lastimosamente. No sabemos si de derecha o de izquierda o del gobierno de turno que sea, pero se mezcla mucho, hay mucha injerencia. Sí, exacto, como que estos cargos, por ejemplo, de la dirigencia estudiantil, es como una pasarela muy interesante para el ámbito político nacional, ¿no? Entonces como que lo usan para eso, y es increíble porque, por ejemplo, mostraban a este señor y luego ya han empezado a investigar mucho más, ¿no? Que de quién era, de qué se trataba, y resulta que había sido también muy amigo del señor Evo Morales, que incluso había sido padrino. Entonces también como que llama mucho la atención cómo esos dirigentes están muy vinculados a personajes políticos de muy muy alto rango, como es un expresidente, ¿no? Y lamentablemente muchas cosas así tan irregulares que están en el país, lamentablemente terminan con vínculos a este señor o a alguien del partido oficialista, lamentablemente. Entonces, claro, yo he visto mucha gente en las redes sociales que decían, todo lo que pasa en el país se lo quieren culpar al MAS o se lo quieren culpar a Evo Morales, pero es que eso es lo que parece, ¿no? Lamentablemente es lo que parece, ¿no? El señor no es, por ejemplo, podía haber tenido fotos, no sé, con Carlos Mesa, por decirlo así, ¿no? Podía haber sido amigo íntimo de él, pero no, resulta que es amigo íntimo de Evo Morales y de otros más de alto cargo dentro del movimiento al socialismo. Dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Lastimosamente deja mucho que pensar todo eso. Sí, no, y manejan. Yo, por ejemplo, he estudiado un tiempo en la San Simón, que es la Universidad Pública de Cochabamba, y he salido escapando. He estado un semestre y he salido escapando porque, por ejemplo, el campus de la universidad es muy grande, tiene varias canchas, pero ninguna cancha se podía usar porque todos eran parqueos de los estudiantes, y generalmente de los estudiantes del trópico. En Cochabamba ha salido una normativa, una ley en la que si eres de provincia no tienes que dar examen de dispensación, tienes ingreso libre a la universidad directo, ¿no? Entonces venían con, no pues autos así, súper autazos, yo te digo así, súper autazos, y eran llenos, ¿no? Entonces algo no les gustaba y nos obligaban a los estudiantes a ir a marchar o a hacer paro estudiantil, había que bloquear. Entonces como que ellos manejan a su gusto, ¿no? Si algo no les parece, manejaban. Entonces yo sinceramente me he aburrido y me he vuelto acá a la ciudad de La Paz para continuar con mis estudios, pero es increíble cómo manejan, y los estudiantes también deben estar cansados, pues. Y es lógicamente que los políticos también apunten a tener influencia sobre las universidades, porque mueven masas, pues el sector estudiantil es uno de los sectores más amplios que tiene mayor cantidad de gente. Entonces cuando necesitas apoyo, mueves tus influencias, sacas a los estudiantes a marchar, y luego sale muy orgulloso la autoridad a decir: el pueblo nos está ayudando, el pueblo se está expresando, él quiere, como muchas veces decía Evo Morales, ¿no? Yo ya no quiero seguir en la presidencia, pero el pueblo me pide y me exige, así que voy a seguir con esta función. Entonces, ¿cómo, digamos, utilizan a los estudiantes para eso? Es triste porque a raíz de esta manera de obligar, de presionar a los estudiantes, yo leía algo que una chica comentaba en redes sociales y decía: a mí me amenazan para ir a las asambleas, me dicen que si no voy, porque llaman lista y demás, voy a perder, por ejemplo, mi beca comedor, ¿no? En las universidades públicas hay estas becas que a muchos estudiantes les ayuda porque no tienen a veces ni para el pasaje. Exacto. Entonces depende mucho de eso. Es lo que ha pasado hace un año en el Alto, lo que ha hecho que haya gente ahí obligada, y los padres de familia de los jóvenes que han fallecido lloraban y decían: mi hijo ha ido porque le han obligado, porque le han presionado, porque era nuevo, sobre todo los de primer año, que son los que pagan los platos rotos. Sí. ¿Y qué pasa con estas personas? Pueden estar encerrados en la cárcel y demás, pero nadie va a devolver la vida de los que murieron, por ejemplo, en la UP el año pasado, y ahora en la Universidad Tomás Frías en Potosí. Lastimosamente igual, eran muchos jóvenes que estaban ahí, que estaban obligados, porque, a ver, siendo realistas, por ejemplo, en mi círculo de amigos, cuando dicen asamblea, todos somos: ay, qué flojera, vámonos, ¿no? O si suspenden las clases, no, mejor nos vamos a otro lado. Claro. ¿Y quién quiere ir a la asamblea? Obviamente van a la asamblea a los que les interesa el tema de la política, a los que realmente están metidos en eso por los beneficios que reciben,
o los obligados. Claro, no creo que alguien vaya ahí a pelearse por amor al deporte. Sí, no, nadie. Y lamentablemente esto ha creado que mucha gente, que muchos no tienen ni estudios, han acabado tal vez a duras penas el colegio, pero muchas de estas personas, yo ya he debido contar, sin mentirte, en todo este año he debido hablar siquiera con unas 16, 17 personas que en serio no tienen estudios y demás, pero se creen no solo con la capacidad, sino con el derecho de ejercer un cargo como alcaldía, o ser gobernador, o incluso quieren llegar a ser presidentes, ¿no? Y según ellos son muy capos, ¿no? Y cuando tú les preguntas, ¿pero para qué quieres? No, pues es que el poder, vamos a ganar dinero, vamos a hacerlo bien, o sea, en lo que menos piensan es que son un cargo de servicio para la gente, ¿no? Es un cargo donde deberías tú entregarte de lleno y poder servir a tu sociedad, pero todos estos actos políticos han hecho que lamentablemente estas personas que son incapaces se crean con el derecho y la capacidad sobre todo de querer, de poder efectuar un cargo como este cuando no están, no para nada, pero o sea, al final sí llegan, ¿no? Por ejemplo, una de las presidentas del consejo, si no me equivoco, en el Alto, tiene el cargo porque es TikToker, entonces ella, digamos, cuando no tiene pues ningún mérito, ¿no? Y lastimosamente van a venir más generaciones y más generaciones que van a decir, wow, si hay una autoridad en tal cargo que no ha tenido una formación académica, ¿por qué yo no voy a hacerlo? ¿Por qué voy a meterme a estudiar, no? O me meto a la universidad para ser dirigente y poder empezar a subir desde la universidad. Y lastimosamente esa es la mentalidad ese es el chip que se está metiendo en muchas generaciones y es triste. Ahora, por ejemplo, el tema de la edad. Yo tengo compañeros en la universidad que son mayores que yo, así por 10, 20 años, pero por muchas circunstancias. Hay personas que por tema de familia, por ejemplo, no han podido estudiar y ahora dicen, no, quiero tener mi título, voy a estudiar, y lo están haciendo. Entonces, no es tanto el problema la edad, claro, no, sino que realmente entres a estudiar. Es decir, este dirigente está en segundo año, durante más de 20 años, si no me equivoco. Sí. Y está ahí haciendo política en vez de estudiar, cuando hay gente que apenas está estudiando, cuidando a su familia, trabajando y demás. Exactamente, en vez de darle, por ejemplo, 20.000 bolivianos mensuales a este cuate y aparte que seguramente recibe algunos bonos y demás extras, deberían ya a la universidad, por ejemplo, otorgarles, aunque sea bebederos, por ejemplo, para que tengan acceso al agua. Todos los sectores de la universidad deberían tener, por ejemplo, qué pena que tengan algunos la opción de tener beca comedor, ¿no? Cuando todos los estudiantes deberían tener, aunque sea, digamos, un desayuno como el desayuno escolar, pero para las universidades, ¿no? Algún refrigerio o algo así, en vez de pagar de este tipo, yo creo que la sociedad, en vez de pagar sus impuestos para eso, estaría mucho más de acuerdo en que se pague para que los estudiantes tengan tal vez algo de alimentación o tengan mejores aulas, tengan acceso más fácil tal vez a textos, a libros, a materiales audiovisuales que aporten pues a su educación, ¿no? Se tiene que incentivar y creo que las autoridades de las universidades públicas y las autoridades del Estado tienen que incentivar, porque de otra manera no se está aportando a la educación, simplemente se está aportando a la politiquería, ni siquiera es política, porque la política no es mala, pero esto es politiquería cuando buscas simplemente tus intereses y no el bien de la sociedad, como lo decías tú, no el servicio para todos. Claro, ¿no? Y el interés llega a tal extremo que pasan cosas como ha pasado en Potosí, ¿no? Es una pena que tengas que llevar que hayan detonado una granada de gas en plena asamblea, ¿no? Realmente qué intereses, qué intenciones, claro, seguramente la persona que ha hecho esto no se ha imaginado el punto en el que podía haber llegado, que ha sido la muerte de lamentablemente estudiantes y todas mujeres, ¿no? Sí, muy triste la verdad. Y son vidas que no se van a recuperar. Son vidas que no se van a recuperar. Ahora está en tela de juicio, parece que mucha gente está hablando de que se le quite a la universidad su autonomía. Muchos están hablando también, algún periodista recalcaba también en la forma en la que, por ejemplo, él criticaba que si bien este estudiante ha llevado una granada de gas y todo esto, pero también el lugar donde estaba llevándose a cabo la asamblea no tenía las medidas de seguridad correspondientes para una evacuación, digamos, del espacio, no tenía salidas de emergencia, no tenía señalizaciones correspondientes para hacer una evacuación adecuada. Entonces hay una cantidad enorme de irregularidades que se está viviendo y lamentablemente los estudiantes, que son los que en su momento o en su periodo de estudios académicos deberían estar tranquilos, deberían pues, estar lo más relajados posibles, lo menos estresados posibles, ya están llevando una carga horaria académica y encima
encima de eso que tengas que imponerles, que vayan a asambleas y demás. El pobre estudiante realmente, el que sale profesional de la universidad pública, es un héroe, así la verdad. Yo les doy todos mis respetos, ¿verdad? Mi mayor admiración y mayor felicitación, porque a pesar de todo eso, que salgan profesionales y con un promedio tan elevado como lo hacen muchos, es realmente de admirar, ¿no? Digno de admirar. Digno de admirar. Como vemos, por ejemplo, en el exterior los campos con espacios abiertos, tienen jardineras, los espacios son muy cómodos, tienen sus propias habitaciones. Entonces es lógico que van a tener pues profesionales de calidad, ¿no? Entonces aquí es una pena como el estudiante se lo presiona, ¿no? Es verdad, se le ponen muchas trabas y creo que hay muchas cosas por mejorar en las universidades públicas. Y creo que se puede, ¿no? Obviamente se puede, son cosas que se pueden hacer. Hay mucha gente que se puede rescatar, hay docentes increíbles que se pueden rescatar, hay actividades, por ejemplo, como yo decía, ¿no? Esta semana acudí a un seminario y demás, actividades como esas que son buenas, recreativas. Veía un afiche yo de una actividad que era para mejorar el tema de la afectividad, por ejemplo, que los jóvenes necesitan mucho. Hay cosas que se pueden ir rescatando, pero si por detrás está esta corrupción, es como en las frutas, cuando estás en una canasta y hay una manzana podrida, lastimosamente la manchando todo, entonces tienen que ser eliminadas de ahí. Sí, tienen que ser, y el sector universitario también ya tienen que ponerse un poco fuerte y sacar a todos estos tipos que se están aprovechando, ¿no? Los famosos dinosaurios que se les conoce comúnmente. No sé, yo creo que los estudiantes son muchísimos y yo creo que es una gran mayoría los que realmente quieren dedicarse a su profesión porque les gusta, les apasiona, quieren ejercer su profesión, y creo que tienen todo el poder para poder sacar a toda esta gente y poner de una vez un buen orden y ellos mismos hacerse cargo de las elecciones y demás, ¿no? Porque lamentablemente son unos cuantitos, muy pocos los que se aprovechan y lamentablemente los manejan como les da la gana, ¿no? Entonces como que también llama un poco la atención que sean tan pasivos a veces algunos estudiantes, pero es que también ellos quieren dedicarse a estudiar y ya no les importa la política, ¿no? Quieren dedicarse a lo suyo, se entiende también, pero tal vez sería bueno que ya se pongan fuertes y que tal vez hagan algo al respecto, algo extremo, medidas extremas, ¿no? Estas cosas tan complicadas creo que merecen medidas extremas y yo creo que el sector estudiantil tiene toda la capacidad para hacerlo. Mañana mismo convoco. ¿Y vas a ser dirigente? Pues no. Sí, tanto, mira, le hemos pagado, bueno, todos los bolivianos le han pagado los estudios a Max Mendoza, más de 20.000 bolivianos meses. Ahora se está pidiendo que devuelva una gran cantidad del dinero. Y yo creo que también correspondería de que él haga algo por la sociedad también. Creo que el servicio comunitario no estaría nada mal que lo haga. Debería limpiar carreteras, debería limpiar las calles, algo por lo menos que retribuya a la sociedad, ¿no? Le estábamos haciendo estudiar, que el cuate ni estudia. Y que estudie, por favor, vamos, 3 añitos, tú puedes, Max. Que puede, eso, sí, ¿no? Vamos, Max, yo creo que tú puedes. Lo motivaremos. Pero bueno, bien complicado. Nuestras condolencias a todas las familias de las víctimas, a todo el sector universitario también. Lamentablemente da mucha pena, pero pónganse fuertes y estoy seguro que ustedes tienen la capacidad de hacer el cambio. Sí, porque lamentablemente lo que va a hacer el gobierno va a intervenir en las universidades y va a sacar su tajada de ahí también, claro. ¿No? Y no es que se va a ir la política. Sí, no, pues para nada, sino que lo van a monopolizar ellos, ¿no? Y lastimosamente ya hay cierta injerencia, no es que no hay independencia total, hay, pero mínima. Estamos a tiempo, yo creo. Estamos a tiempo, sí, así que más que felicitarte por el Día del Periodista, felicitarte por tener el coraje de formar parte de la universidad pública del país, porque eso sí es de valientes, muchas felicidades, de verdad. Vamos, que se Qué coraje. Sacar el título, no me voy a quedar, lo prometo. Voy a estar 30 años. Muy bien, excelente, entonces vamos a estar seguramente en los siguientes capítulos igual compartiendo tu vida académica. Por favor. Pero bueno, eso creo que serían los temas de hoy. Si tienes algo más que agregar, algo más que decir. Nada, que bueno, estamos en el mes de mayo ya, así que vayan preparando el regalito para mamá, no sé, no. La verdad es que simplemente todo este mes, sobre todo, tratemos de ser mejores hijos con las mamás, ¿no? Muchas veces nos estamos preocupando porque qué le voy a regalar y demás. No, la verdad es que el mejor regalo es ser buenos hijos, ser buenas personas, ser felices, porque si somos felices, ellas son felices. Así que nada, seamos buenos hijos.
seamos buenos hijos y festéjenles a sus mamás, no el Día de la Madre, sino los 365 días del año. Muchísimas gracias, querida Adri, como siempre es un gusto, un placer. Gracias, Juan, hasta el próximo capítulo entonces. Hasta el próximo capítulo. Déjenos cualquier comentario y demás. Claro que sí, y no malcríen a sus hijos. Hay que dejarles el link. Les voy a dejar el link de la aplicación y les voy a dejar varios links de algunas noticias. Les voy a dejar el link del video de las declaraciones de este comandante de la policía. Se puso algunos memes. Hay un meme muy bueno que dice, ¿no? Está la foto de Max Mendoza en el transporte público y dice, se cobra de estudiante. Eso está muy bueno. Otro que dice, abrázame hasta que Max Mendoza salga profesional. Para siempre. Mucho, perdón. Mucho. Bueno, muchísimas gracias, chicos, ha sido un placer y cuídense. Un abrazo, chau, chau.